Buenos días. ¿Quién les habla? María José Álvarez Barreto, participante del doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú, cursante del Seminario Avanzado de Tesis Doctoral 1, facilitado por la doctora Ana Yarix Alvarado. A continuación desarrollaré la presentación del capítulo 1, 2 y 3 del proyecto de tesis doctoral titulado Modelo de gestión del capital intelectual y las capacidades de innovación en el Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre, el cual sigue la línea de investigación El pensamiento gerencial emergente en el contexto latinoamericano. Esta presentación responde a la última asignación del seminario. El tema desarrollado fue seleccionado por dos razones básicas. En primer lugar, la relevancia que la gestión de capital y las capacidades de innovación tienen en la sociedad del conocimiento, por ser aspectos claves para la sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones, los cuales representan la fuente de ventajas competitivas en el contexto en el que se desarrollan. Y en segundo lugar, el carácter inédito de este tipo de investigaciones en organizaciones de la administración pública en el Estado Sucre. Para iniciar, desarrollaremos el capítulo 1 titulado El problema. El primer punto a tratar es el planteamiento del problema. Con el advenimiento de una sociedad asignada por el conocimiento como recurso indispensable para la sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones en el tiempo, se ha hecho imperante para las organizaciones a nivel mundial orientar sus estrategias hacia el fortalecimiento de los recursos intelectuales y la promoción del desarrollo de proyectos innovadores que le permitan adaptarse a los cambios en un entorno complejo y globalizado, como ventaja competitiva en el mercado. Al respecto, Román expresa que las empresas del siglo XXI que desean obtener éxito y ventajas competitivas deben desarrollar y gestionar el control intelectual dentro de las mismas para lograr conseguir sus objetivos. Es decir, las estrategias a implementar por las organizaciones de este siglo deberán orientarse al desarrollo de estos recursos intelectuales. Es por ello que, con la transición del capitalismo industrial a la economía del conocimiento, las organizaciones han puesto especial atención a su valor de mercado, más allá de su valor contable, ya que este incluye los activos intangibles con los que cuenta la empresa y que aportan ventajas competitivas dentro de una configuración social que demanda organizaciones con capacidades de innovación que generen mejoras continuas en función de satisfacer las necesidades de clientes internos y externos. Viloria y otros exponen el tema del capital intelectual ha experimentado un extraordinario desarrollo desde el inicio de los años 90. El crecimiento en la última década de la relación existente entre el valor de mercado y el valor contable de las organizaciones ha llevado a considerar el concepto de capital intelectual como muy importante en la creación e incremento de valor para los accionistas, los directivos y el conjunto de la sociedad. Este planteamiento implica que la mejor utilización de los recursos intelectuales de una organización genera mayor valor para sus clientes que la competencia, y este valor proveniente de la innovación representa su fuente de competitividad. Por su parte, Viloria y otros explican que las organizaciones, en la búsqueda de factores que la diferencien de la competencia, han descubierto, por ejemplo, que la imagen de marca o la flexibilidad para adaptarse a los gustos cambiantes de los clientes son más difíciles de ser copiados o imitados que cualquier otra barrera convencional como las financieras. En el marco de la observación anterior, las ventajas competitivas de una organización serán determinadas por los aspectos innovadores que desarrollan a través de la gestión de su capital intelectual. Esta realidad ha generado la necesidad de las empresas de evaluar en términos de conocimiento, debido a que en la actualidad los recursos intangibles representan un pilar de sustentabilidad para la organización. González y Ortega plantean que la capacidad de medir y gestionar estos recursos o activos se ha convertido de una manera en una necesidad básica para poder explicar de forma satisfactoria los procesos de obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Dadas las observaciones que anteceden, las empresas de clase mundial y organizaciones innovadoras se han orientado a la medición y gestión de los activos intangibles a través de una perspectiva más amplia de la contable, incluyendo el capital intelectual y las capacidades innovadoras, los cuales son estudiados por medios de indicadores de medición que permiten a la gerencia tomar decisiones revisando las aportaciones que estos recursos generan para el desarrollo y éxito organizacional en la actualidad.
Sin embargo, en Venezuela gran parte de las organizaciones desconocen la importancia que representan estos activos intangibles para mejorar su competitividad en el mercado en función del logro de sus objetivos organizacionales. Al respecto, González y Ortega realizan el siguiente planteamiento: es importante resaltar que la economía venezolana carece de conocimiento acerca del capital intelectual como factor fundamental para construir empresas inteligentes acorde con la lógica de la economía. El trasfondo de esta conducta por parte de los empresarios es la competencia, para lo cual instrumenta mecanismos de mayor aprovechamiento de la fuerza de trabajo. Cabe decir que la orientación de las estrategias gerenciales con el objeto de potenciar la fuerza de trabajo en función de mejorar los volúmenes de producción sin tomar en cuenta el valor de conocimiento produce organizaciones poco innovadoras y poco adaptables al entorno globalizado en la sociedad del conocimiento. Por el contrario, la valoración de los activos intangibles promueve la competencia, mejorando la productividad en la organización. En este aspecto, Arias y García exponen que las empresas en estos tiempos, más que utilizar estrategias de producción en serie para reducir costos, utilizan la personalización en serie, de modo que las economías de escala van siendo reemplazadas por las denominadas economías de alcance competitivo. En efecto, frente a este tipo de economías de alcance competitivo, las organizaciones venezolanas tendrán que procurar poseer ventajas competitivas a través de la gestión de su capital intelectual y sus capacidades innovadoras, lo que da una gran relevancia al desarrollo de estudios de medición para la gestión de recursos intangibles. La gestión de capital intelectual resulta ser un gran reto para la organización venezolana, debido al modelo burocrático y jerárquico que predomina en las organizaciones privadas y públicas del país. Además de esto, el impulso de las capacidades innovadoras y la necesidad de su desarrollo a través de la gestión de capital intelectual como medio para lograr la sustentabilidad organizacional podría no ser detectado en estas estructuras piramidales, presentándose obstáculos tales como poca claridad en la definición de los fines y objetivos organizacionales, dificultades para acceder a información importante, desconocimiento de hechos relevantes que impacten directa o indirectamente en las actividades de la organización e incapacidad para prever las consecuencias de las decisiones a mediano y largo plazo. En el sector público venezolano, el desarrollo de estudios para implementación de sistemas de gestión de capital intelectual y capacidades de innovación se ha realizado predominantemente en las universidades y centros educativos de nivel superior, mientras que las instituciones públicas gubernamentales están carentes de este tipo de propuestas, a pesar de que existe un sistema legislativo que promueve el desarrollo científico y tecnológico en todos los niveles organizacionales de la nación. Como parte de esta situación, se encuentra el Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre, la cual es una instancia creada para impulsar avances en el desarrollo y fortalecimiento de todas las áreas potencialmente agroproductivas del Estado Sucre, en los ámbitos rurales, artesanales y agroindustriales del sector, ejecutando programas y proyectos de inversión dentro del marco de la economía social tendientes a consolidar los procesos productivos locales, redes de desarrollo endógeno, fortalecimiento organizacional, resaltando la participación de la comunidad y la consolidación como grupos comunales, para así, mediante la socialización del capital, avanzar hacia el bienestar social colectivo y la humanización de los medios de producción. Siendo el logro de la soberanía agroalimentaria uno de los principales objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, el cual expone como uno de sus principales objetivos consolidar las redes de producción y distribución de productos de consumo directo y el sistema de procesamiento agroindustrial, y al estar la gestión de FONDADE enmarcada dentro de estos objetivos como entidad de planificación y desarrollo de programas y proyectos que garanticen el desarrollo en el sector agropecuario del Estado Sucre, la generación de conocimiento será determinante para lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esta generación de conocimiento va a depender en gran medida de la gestión de capital intelectual para impulsar las capacidades de innovación en la institución, con el objeto de producir cambios sociales, tecnológicos y económicos en las estructuras agropecuarias y pesqueras del Estado Sucre, en función de lograr el desarrollo integral a través de cadenas de suministro integradas que permitan la consolidación y modernización del sector, incluyendo desde la producción primaria hasta el procesamiento agroindustrial y el suministro, como se explica en el Plan de la Patria 2013-2019, que contempla como programa la investigación e innovación en el sector agrícola, de tierras y alimentación.
Con este compromiso, Fondaves debe abocarse a través de un trabajo participativo e integral al desarrollo de planes para la ejecución de proyectos que consoliden el sector agropecuario y le otorguen ventajas competitivas a los productores organizados y a su vez a la institución como ejecutora de las políticas agrícolas y pesqueras del Estado Sucre, es decir, la satisfacción del cliente interno y externo. Con referencia a lo anterior, el camino para la obtención de estas ventajas competitivas es la protección de su capital intelectual como generador de innovación que permitirá el diseño de sistemas para un sector agropecuario y pesquero integrado, que garantice la producción y distribución a precios justos a la población, eliminando intermediarios que no agregan valor al producto pero aumentan su precio. Para ello es necesario que en el diseño de estas cadenas de suministros que tengan en cuenta las características complejas del entorno, las cuales exigen de ideas innovadoras que permitan que los productores organizados puedan adaptarse a un entorno particular y sus cambios. Revisando el plan de inversión de Fondaves desde el año 2015, se resume que para este año se desarrollarán 8 proyectos por un monto total de 23.935.988,68 céntimos de bolívares, de los cuales 6 son orientados a la producción primaria de distintos rubros agrícolas, 1 orientado al procesamiento semi-industrial del rubro café y 1 para la comercialización del cacao. Como puede observarse, este plan no presenta una relación integral entre los proyectos en función de la creación de cadenas integradas y se evidencia la visión reducida de la organización con respecto a la gestión de su capital intelectual, lo que implica un obstáculo para el desarrollo de sus capacidades innovadoras. En base a estos planteamientos se realizan las siguientes interrogantes. ¿Qué procesos medulares de la gestión de capital intelectual se implementan en Fondaves? ¿Qué factores determinan la generación de capacidades de innovación? ¿Qué tipo de capacidades de innovación se han generado en Fondaves? ¿Qué tipos de innovaciones han sido logradas en Fondaves? ¿Es posible generar un modelo para gestionar los procesos medulares del capital intelectual en Fondaves en función del desarrollo de sus capacidades de innovación? De estas interrogantes se deriva el objetivo general, diseñar un modelo para la gestión eficiente del capital intelectual y las capacidades de innovación en el Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre. Y los objetivos específicos: primero, caracterizar los procesos medulares de la gestión de capital intelectual que se implementan en Fondaves. Segundo, identificar los factores que determinan la generación de capacidades de innovación. Tercero, determinar el tipo de capacidades de innovación que se han generado en Fondaves. Cuarto, caracterizar los tipos de innovaciones que se han desarrollado en Fondaves. Quinto, construir un modelo de gestión de los procesos medulares de capital intelectual en Fondaves para el desarrollo de sus capacidades de innovación. La justificación de la investigación: con la trascendencia a la sociedad del conocimiento, las organizaciones han tomado conciencia de la importancia que tiene la gestión de su capital intelectual para impulsar las capacidades innovadoras como la principal vía para la sostenibilidad corporativa, sobre todo en un contexto donde los ciclos de innovación son cada vez más cortos. Por esta razón, se hace cada vez más relevante que las estrategias gerenciales estén orientadas hacia la mejora de la gestión de capital intelectual, ya que a través de su gestión se potencia el desarrollo de las capacidades innovadoras que derivan en propuestas e innovaciones que representan ventajas competitivas. De esta realidad también es partícipe Fondaves, ya que es parte de su gestión la elaboración de planes, programas y proyectos bajo los lineamientos del Plan de la Patria, que permitan a los productores agrícolas y pesqueros organizados su sostenibilidad como estructura competitiva en el mercado, por lo que el desarrollo de las capacidades innovadoras es de vital importancia para lograr estos objetivos. En el hecho de que la gestión de capital intelectual y capacidades innovadoras genere ventajas competitivas para la organización, reside la importancia de la presente investigación, ya que la construcción de un modelo para la gestión de capital intelectual y capacidades innovadoras permitirá a Fondaves mejorar sus servicios a favor de la generación de proyectos que promuevan la innovación e integración de las cadenas de suministros para el beneficio social y económico de los productores agropecuarios y pesqueros organizados, cumpliendo con la misión y visión de la organización. Al respecto, Román explica que los conocimientos y la capacidad organizacional se consideran hoy por hoy un activo y, al igual que todos los activos, deben administrarse. Los gerentes o directores de las compañías tienen la responsabilidad y obligación de asegurar que los activos de las empresas que dirijan estén bien protegidos y sean destinados para el beneficio de estas y sus accionistas.
el efectivo, la maquinaria, las edificaciones, entre otros, no cabe duda de que son activos importantes para las empresas. Sin embargo, es evidente que el éxito de las mismas en el mundo de los negocios depende hoy en día de la gestión eficiente de los activos inmateriales, que son en definitiva los que otorgan ventajas competitivas de cara al futuro. En este mismo orden de ideas, la justificación de esta investigación se encuentra en la construcción de un modelo que permitirá que los empleados de Fondades tengan una mayor identificación con los objetivos organizacionales, alineados con los objetivos para el sector agrícola y pesquero del Plan de la Patria, consolidando la cultura organizacional. También promoverá una mayor participación de los empleados en la generación de nuevo conocimiento, además de propuestas innovadoras enmarcadas por la misión y visión institucional en pro del desarrollo del sector agrícola y pesquero del Estado Sucre. Estas actuaciones estrecharán las relaciones con los productores agrícolas y pesqueros del Estado, creando sinergia y retroalimentación de conocimientos y experiencias para un mayor entendimiento de las realidades del sector, a fin de producir soluciones innovadoras que apalanquen cambios sociales y económicos que mejoren la calidad de vida de los productores y miembros de la institución. Por último, basándose en la línea de investigación en la que se encuentra enmarcado este estudio, con su elaboración, Fondades podrá desarrollar un ámbito para la reflexión profunda y la generación de conocimiento sobre la gestión de su capital intelectual y capacidades innovadoras en torno de los desafíos que impone el contexto actual, desde las perspectivas social, política, económica, tecnológica y ambiental, como institución ejecutora de las políticas públicas del sector agrícola y pesquero en el Estado Sucre, difundiendo resultados que pudieran aportar soluciones para la problemática del sector en otros estados del país. Pasando al capítulo 2, titulado Marco Teórico, iniciamos con los antecedentes. En este estudio se revisaron 6 antecedentes. El trabajo de investigación desarrollado por Nadia Ugalde en el año 2013 para optar al título de doctora titulado Capital Intelectual, características del emprendedor e innovación, el caso de las MIPYMES costarricenses, el cual estuvo orientado a conceptualizar, caracterizar y determinar las relaciones entre el capital intelectual de las MIPYMES y la generación de innovación en el contexto costarricense. Este análisis empírico aporta una base teórica que describe la vinculación de la innovación y los elementos de capital intelectual. En él se desarrolla un estudio que arroja resultados que comprueban los postulados teóricos que sustentan la importancia de la gestión eficiente del capital intelectual para el desarrollo de innovaciones en función de generar ventajas competitivas en las organizaciones, lo que servirá como marco de referencia en la elaboración del modelo de gestión de capital intelectual para el desarrollo de las capacidades de innovación en Fondades. En el año 2008, Mercedes Alama presenta un trabajo de investigación para optar al grado de doctora titulado Capital Intelectual y Resultados Empresariales en las Empresas de Servicios Profesionales de España. Esta investigación tuvo como objetivo el estudio de la naturaleza, componentes y dimensiones del capital intelectual para proponer un modelo de medición estableciendo la relación causal entre las dimensiones del capital intelectual y los resultados empresariales. Esta investigación deja como aportes inicialmente un análisis de las distintas definiciones y enfoques de capital intelectual, además de que propone un modelo de medición de capital intelectual, determina la relación causal entre las variables capital intelectual y resultados empresariales. Para ello utiliza herramientas estadísticas que en la aplicación del instrumento garantizan la confiabilidad y validez. Entre estas herramientas está el cálculo del coeficiente de Cronbach y el análisis estadístico de datos utilizando pruebas estadísticas no paramétricas como chi cuadrada. Un tercer antecedente es la investigación realizada en la Universidad del Zulia por los profesores Vilma Viloria, Matilde Flores y Adán Alberto Blanco en el año 2008, titulado Capital Intelectual, activo intangible en la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, cuyo objetivo fue analizar el capital intelectual en la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, a través de la identificación de sus 5 capitales: humano, organizativo, tecnológico y social. La aportación de esta investigación son los basamentos teóricos de los distintos modelos para la medición y gestión de capital intelectual, identificando los distintos enfoques y evaluando el más adaptable al contexto en el que se encuentra la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. Estos basamentos teóricos servirán como referencia para evaluar los distintos modelos de medición y gestión de capital intelectual, seleccionar el que más se adapte a Fondades y caracterizar los procesos medulares de la gestión de capital intelectual que se implementan en la institución.
La autora Mercedes Ríos, en el año 2008, en su tesis de grado para optar al título de doctor en Ciencias Humanas, desarrolla un trabajo de investigación titulado Gestión para la generación de capital intelectual en el contexto de la relación universidad-sector productivo, cuyos objetivos estuvieron dirigidos a generar un sistema que sustentará el proceso de gestión organizacional para la creación de conocimiento y su conversión en capital intelectual en la relación universidad-sector productivo. Este estudio aporta a la investigación la metodología para plantear el modelo con el objeto de mejorar los procesos medulares de la gestión de capital intelectual en Fondaes, impulsando sus capacidades de innovación a través del estudio de los factores internos y externos que afectan la gestión de capital intelectual y capacidades innovadoras. Otra investigación que servirá de antecedente es el trabajo de ascenso desarrollado por los profesores de la Universidad del Zulia, Matilde Flores Urbáez y Jesús Peña Cedillo, en el año 2008, titulado Gerencia del Conocimiento y Capacidades de Innovación, un estudio en laboratorios de investigación petrolera, cuyo objetivo general es establecer la relación existente entre la gerencia del conocimiento y la generación de capacidades innovadoras en la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Este antecedente aporta a la investigación los basamentos teóricos y metodológicos para determinar y clasificar los tipos de capacidades de innovación producidos en Fondaes, ya que en este se expone la conceptualización, los factores que determinan su generación y los tipos de capacidades de innovación, además del trabajo práctico y planteamiento de propuestas de mejoras para los laboratorios de investigación petrolera en la Universidad de Zulia. Por último, McNally y Organista, en el año 2007, en su estudio titulado La educación en línea y la capacidad de innovación y cambio de las instituciones de educación, analizaron el impacto de la educación en línea en instituciones educativas. El aporte más relevante de esta investigación es que en ella se hace un estudio analítico que refleja la importancia de las capacidades de aprendizaje como factor determinante. Este factor, también llamado capacidad de innovación de metanivel, es parte de los factores a estudiar en el presente trabajo. Finalmente, esta investigación tiene como aporte principal el estudio de la relación de la gestión de capital intelectual y la generación de capacidades innovadoras en el Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre, la cual es una institución pública adscrita a la Gobernación del Estado Sucre. En el trabajo se evaluarán los elementos de capital intelectual y los tipos de capacidades innovadoras que se generan en Fondaes, para luego evaluarlas y estudiar la relación e influencia que existe entre estas dos variables, con el objeto de generar un modelo de gestión de capital intelectual en la organización en función de impulsar las capacidades innovadoras como motor de la competitividad y sostenibilidad institucional. Pasando a las bases teóricas, iniciamos con la conceptualización de capital intelectual. Para la conceptualización del capital intelectual se revisaron las definiciones de distintos autores, los cuales utilizaron distintos enfoques. En el caso de Evison y Malone, ellos utilizaron un enfoque estratégico financiero. En el caso de Euroforum Escorial, enfoque estratégico organizativo. El Centro de Investigación sobre la Sociedad de Conocimiento, el Instituto Universitario de Administración de Empresas y la Universidad Autónoma de Madrid desarrollaron un concepto estratégico y de conocimiento organizacional. Guedes realiza una conceptualización con un enfoque social y de aprendizaje, y Segarra un enfoque financiero administrativo. Para efectos de este trabajo de investigación, en base a los objetivos planteados y a la característica de Fondaes, se utilizará el enfoque estratégico organizativo con la conceptualización del autor Euroforum Escorial, debido a que su enfoque es el que más se ajusta a esta investigación en cuanto se aleja de los estados contables tradicionales, lo cual permite utilizarlo en instituciones como Fondaes, cuyo objetivo en el contexto actual es el desarrollo de proyectos socioproductivos innovadores que permitan el desarrollo del sector agrícola y pesquero, gestionando cambios internos y externos en la organización y promoviendo el desarrollo de las capacidades innovadoras del personal, su desarrollo profesional y humano, otorgándole ventajas competitivas a la institución. Según este autor escogido, el concepto
de capital intelectual es que es un conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar reflejado en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro. También se revisaron los elementos del capital intelectual. Se consultaron modelos de distintos autores con distintos enfoques. En el caso de Edison y Malone, ellos realizaron una clasificación de los elementos con un enfoque estratégico financiero. Annie Brokin, un enfoque financiero administrativo. Euroforum Escorial con el modelo Intellect, y se realizaron un enfoque estratégico organizativo. En el caso del modelo Intellectus, se realizó un enfoque estratégico de conocimiento organizacional. Y en el caso de Guedes se realizó un enfoque social y de aprendizaje. Para efectos de esta investigación se utilizará el modelo Intellectus por ser flexible y adaptable a la organización que en este caso sería fundada. Las características de este modelo, en primer lugar, es que es sistémico porque ofrece una estructura interrelacionada y completa y que está basada en 5 aspectos que vienen a representar los componentes o subsistemas principales que configuran los elementos y variables explicativas de los activos intangibles. Es abierto debido a que presenta una estructura relacionada con los agentes o sujetos de conocimiento que integran el entorno de la organización y que se explica por el conjunto de relaciones que con él pueden mantener aquella y las personas que la componen. Es dinámico porque pretende ofrecer un conjunto de elementos, variables, indicadores y relaciones que deben permitir la observación de su evolución temporal con el objetivo de ir logrando una mejora en la gestión de las actividades intangibles y un mayor valor de los componentes del capital intelectual de la organización. Es flexible debido a que los elementos y variables propuestas pueden ser ordenados y aplicados de forma diferenciada a tenor de las necesidades de la organización, según cuál sea la estrategia, el modelo de gestión intangibles de la misma. Es adaptativo debido a su flexibilidad. Cada organización adapta la propuesta actual a sus requerimientos, tanto en lo que se refiere a sus elementos y variables como sus indicadores, y es innovador en relación a las principales iniciativas del capital intelectual surgidas hasta el momento. El modelo Intellectus presenta de modo ordenado, sintético y consistente los principales dispositivos a tener en cuenta a la hora de intentar un proceso de medición de los activos intangibles en una empresa que lleve a cabo su actividad en un entorno de mercado en evolución. El modelo Intellectus, por su enfoque estratégico de conocimiento, sirve para medir tanto la gestión de la organización como del conocimiento. Se encarga en la medición de los conocimientos de las organizaciones en sí y presenta una propuesta sistémica, abierta, dinámica, flexible e innovadora para medir los activos intangibles que las organizaciones poseen y a su vez se adecúa a la realidad social y económica que está en constante evolución. Por su carácter flexible se ajusta a cualquier sector de actividad y clasificación económica. Separa los aspectos administrativos internos de aquellas capacidades vinculadas al desarrollo de innovaciones, productos y o procesos productivos. Como tercer punto, también se revisó el concepto de las capacidades de innovación, consultando distintos autores con distintos enfoques. En el caso de Dawson y Besant, desarrollan un concepto con un enfoque empresarial y de competencias. Pavón e Hidalgo, un enfoque organizacional y de conocimiento. Nonaka y Takebuchi, organizacional y sistema. García y otros, organizacional y de redes. Martínez, empresarial y de redes. Flores y Peña, conocimientos y competencia. En esta investigación se utilizará la conceptualización hecha por Flores y Peña en el año 2008, por adaptarse a la naturaleza de las actividades que desarrolla Fondades, ya que su enfoque está orientado hacia los conocimientos y competencias. Este concepto es el siguiente: las capacidades de innovación son aquellas habilidades organizacionales y del personal que permiten definir y desarrollar sus competencias tanto para obtener ventajas competitivas sostenidas y diferenciadas que definen su éxito, como para satisfacer las necesidades humanas en ámbitos distintos a los del mercado, al académico, social, entre otros. Un cuarto punto
que se consultó son los tipos de capacidades de innovación. Basándonos en la clasificación de Dodson y Besant, existen 3 tipos de capacidades de innovación: táctica, estratégica y de metanivel. Las capacidades de innovación táctica se refieren a las capacidades de innovación de naturaleza más operativa, generalmente asociadas a la búsqueda y selección de información, tecnología, mercados y negociación para adquisiciones y protección, en este caso de patentes. Estas capacidades de innovación se utilizan para operacionalizar la estrategia de la organización con el fin de que sea entendida y ejecutada por todos sus miembros. En el caso de las capacidades de innovación estratégica, se relacionan con la alineación de los planes tecnológicos a las estrategias tecnológicas de la organización, a la integración de las distintas funciones y divisiones, de los insumos internos y externos, y a la combinación de forma imaginativa y emprendedora de los recursos para crear ventajas competitivas. Las capacidades de innovación de metanivel se asocian a las habilidades de aprendizaje, consideradas por Dodson y Besant como un elemento crítico para la competitividad, con una influencia importante para el desarrollo y utilización de competencias. La capacidad de aprendizaje de la organización se refiere al proceso que le permite generalizar ideas nuevas con impacto por medio de iniciativas y prácticas específicas propias o de otras organizaciones y traducirlas en actos de mayor velocidad o impacto que el competidor. En el caso de los estilos de aprendizaje, Young y otros, en el año 1999, desarrollan varios estilos de aprendizaje. El primero es la experimentación. Las organizaciones aprenden probando muchas ideas nuevas y adoptando una posición receptiva ante los experimentos con productos y procesos nuevos. Las fuentes primarias de aprendizaje están en sus clientes y empleados a través de la experiencia directa. Logran que la organización aprenda primordialmente mediante experimentos controlados desde el interior al exterior, en lugar de hacerlo explotando la experiencia de terceros. Un segundo estilo de aprendizaje es la adquisición de competencias. Las organizaciones aprenden propiciando que las personas y los equipos adquieran competencias nuevas. Algunas estrategias para la adquisición de competencias incluyen comprarlas por medio del reclutamiento, crearlas por medio de inversiones en actividades de capacitación y desarrollo, alianzas estratégicas y contratación de universidades y consultores. La intención es que los miembros de la organización adquieran lo último en competencias para facilitar y acelerar la consecuente producción de ideas nuevas y el desarrollo de productos y procesos innovadores. Un tercer estilo es los parámetros de referencia o benchmarking. Las organizaciones aprenden averiguando cómo funcionan otros y a partir de ahí tratan de adoptar y adaptar esos conocimientos para que se usen en el seno de la organización. El aprendizaje se deriva de las organizaciones que han obtenido excelentes resultados o que han desarrollado los mejores procedimientos para procesos concretos. Las compañías que usan parámetros de referencia aprenden primordialmente mediante la experiencia de otros y explotan las tecnologías y procedimientos que han tenido éxito aplicados por otros. También están las mejoras continuas. Las organizaciones aprenden mejorando constantemente lo que ya se ha hecho previamente y dominando cada uno de sus pasos antes de continuar avanzando dentro del proceso. Con frecuencia ponen énfasis en un grado considerable de participación de los empleados para resolver asuntos identificados por clientes internos y externos. Se trata de organizaciones que recurren al aprendizaje por medio de la experiencia directa, así como la explotación de los procedimientos existentes. En otras palabras, el desarrollo de las capacidades para el aprendizaje proporciona a la organización los conocimientos para alinear sus recursos, competencias y capacidades para el corto y largo plazo en función de un entorno dinámico, para formular de forma integral y coherente la estrategia corporativa de la organización, para sobrevivir con éxito a pesar de los embates de los competidores y sobre todo sustentar los procesos organizacionales en la innovación y en la adaptación de los cambios. Para continuar con el capítulo 2, se nombran las bases legales que rigen el funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre. En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria 2013-2019, la Ley del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. En cuanto al sistema de variables, se trabajará con 2 variables, el capital intelectual y las capacidades de innovación. La primera variable, capital intelectual, posee
5 dimensiones basándonos en el modelo Intellectus. El capital humano posee como indicadores los valores, actitudes, aptitudes y capacidades. El capital organizativo tiene como indicadores la cultura, la estructura, aprendizaje organizativo, procesos hacia los clientes internos, procesos hacia los clientes externos. El capital tecnológico tiene como indicadores el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, la propiedad intelectual, dotación tecnológica, resultados de innovación. El capital negocio tiene como indicadores la relación con el cliente, las relaciones con los proveedores, las relaciones con aliados y las relaciones con competidores. El capital social tiene como indicadores las relaciones con organismos de la administración pública, relaciones con medios de comunicación, relaciones con la defensa del medio ambiente, relaciones sociales y reputación corporativa. En cuanto a la segunda variable, capacidad de innovación, posee 2 dimensiones. La primera, factores determinantes para la generación de capacidades de innovación, cuyos indicadores son el fomento del aprendizaje, la cultura de cambio, la estructura organizativa, la combinación de estrategias competitivas. Una segunda dimensión que son los tipos de capacidades de innovación, cuyos indicadores son las capacidades tácticas, capacidades estratégicas y capacidades de metanivel. Para desarrollar el capítulo 3, titulado Marco Metodológico, iniciaremos con la fundamentación ontoepistemológica de la investigación. Para efectos de esta investigación, el enfoque utilizado es un enfoque cuantitativo. Hernández explica que el enfoque cuantitativo positivismo es una corriente que nace en el siglo XIX, admitiendo como conocimiento solo aquel que proviene de las ciencias empíricas, proponiendo que la verdad absoluta se obtiene de fenómenos medibles, por lo que los estudios bajo este enfoque siguen un procedimiento estructurado de medición y análisis de datos para comprobar la hipótesis planteada. Este enfoque es definido por Dobles como la teoría de la ciencia que se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su método. Por lo tanto, en el paradigma positivista, los únicos conocimientos válidos científicamente son los que proceden de la experiencia. Es así que se rechaza lo a priori y todo concepto universal y absoluto, siendo el hecho la única realidad científica. El positivismo niega todo lo ideal de los principios absolutos. Los hechos se explican mediante la aclaración material de las causas. De igual manera, se centra en la búsqueda del cómo se producen los fenómenos para poder llegar a generalizaciones sujetas a verificación, observación y comprobación. Padrón hace una reseña de la investigación cuantitativa en Venezuela y explica que investigar es esencialmente razonar, dados unos hechos y dado un cuerpo de conocimientos previos en torno a los mismos, todo en una relación problemática confusa o dudosa. El científico formula grandes suposiciones o conjeturas que aclaren el problema y que expliquen los hechos, conjeturas a partir de las cuales realizará luego el trabajo de ir derivando posiciones cada vez más finas, siempre dentro de una cadena de argumentaciones y razonamientos sistemáticamente controlados tanto por reglas lógicas como por evidencias observacionales. El papel de las teorías y del desarrollo teórico deductivo es, pues, lo fundamental en el proceso de investigar. Los conteos, mediciones y experimentaciones son apenas un trabajo auxiliar que solo tiene sentido dentro de un proceso general de teorización y, eventualmente, en ciertas fases del desarrollo de los programas de investigación. De este planteamiento se evidencia que la presente investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo con una concepción positivista, hipotética deductiva, con énfasis en la objetividad orientada a los resultados. Naturaleza de la investigación. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación es de campo, definida por Sabino como una investigación que se basa en informaciones o datos primarios obtenidos directamente de la realidad, lo que generalmente garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto de información obtenida. En este trabajo de investigación, luego de pasar por un proceso documental, se utilizarán instrumentos para la recolección de datos primarios. Esta investigación es no experimental porque las variables no serán manipuladas, sino que serán observadas en el contexto natural en el que se producen, además de que no se construirá ninguna situación, sino que se estudiará la existente. Los datos se recolectarán en un tiempo único para conocer la interrelación entre las variables, por lo que la investigación es transaccional o transversal y a su vez correlacional. Tipo de investigación. Esta investigación es de tipo explicativa.
Padrón señala que las investigaciones explicativas parten de descripciones suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de conocer por qué ciertos hechos de esa realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la necesidad de encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las clases de hechos que fueron formuladas en la base anterior de la secuencia. Se diseñan en base a interrogantes como por qué ocurre, de qué depende, qué clases de hechos condiciona la ocurrencia del fenómeno. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el objetivo central de esta investigación consiste en construir un modelo teórico explicativo que permita elaborar predicciones dentro del área fáctica a la cual se refiere el modelo. Se estructura sobre la base de preguntas cuya forma lógica se orienta a interpretar la ocurrencia de una cierta clase de eventos que son consecuentes por mediación de otra clase de eventos que son los antecedentes. Por otra parte, el estudio es de base documental porque se apoya también en fuentes bibliográficas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de la temática que se estudia. Asimismo, dicha revisión teórica permitió la caracterización del modelo inicial, el cual servirá como punto de partida para la construcción del modelo final, que se propondrá para la gestión de capital intelectual y las capacidades de innovación en Fondades. El tipo de estudio de esta investigación es un proyecto factible, ya que cumple con dos fases: una fase de análisis y caracterización de los elementos que determinan el comportamiento de las variables, y una segunda fase en la que se desarrollará, basándose en los resultados de la primera fase, un modelo de gestión de los procesos medulares de la gestión de capital intelectual en Fondades, impulsando sus capacidades de innovación. Población y muestra. Acuña define la población como el conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas de la investigación. Para este estudio, la población a estudiar son los 20 empleados de las 3 gerencias operativas del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre. Y la muestra sería igual a la población eliminando el error muestral. Esta muestra está distribuida de la siguiente manera: gerencia de créditos, 2 empleados, gerencia de proyectos, 6 empleados, gerencia de administración, 2 empleados, para un total de 20 empleados. Continuando con el capítulo 3, se describirán las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Instrumentos de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos, según la definición de Arias, es cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Los instrumentos de recolección de datos a utilizar en esta investigación son el cuestionario, definido por Arias como una modalidad de encuesta que se utiliza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. También se utilizarán libretas de notas y grabador. Técnicas de recolección de datos. Se entenderá por técnica, según Arias, al procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas de recolección de datos de esta investigación son la encuesta escrita, que se define como una técnica que pretende obtener información que suministre un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo o en relación a un tema en particular, y que en esta investigación se utilizará con el fin de caracterizar los procesos medulares de la gestión de capital en Fondades y los factores que determinan la generación de capacidades de innovación. El cuestionario seguirá el escalamiento tipo Likert. Con respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, según Arias, la validez del instrumento significa que las preguntas o ítems deben tener correspondencia directa con los objetivos de la investigación, es decir, las interrogantes consultarán solo aquello que se pretende conocer o medir. La validación del instrumento a utilizar se realizará a juicio de 5 expertos, siguiendo el proceso de Pele-Kayes, que inicia con el suministro por escrito del título de la investigación, objetivos, cuadro de operacionalización de variables y copia de los instrumentos, seguido de la entrega de un formato de validación para registrar sus observaciones y recomendaciones en cuanto a la redacción de los ítems y su congruencia con los indicadores, dimensiones, variables y objetivos. Se realiza la recolección y análisis de la información aportada por cada experto, buscando las coincidencias y discrepancias de las opiniones entre ellos. Sus recomendaciones deben ser incorporadas en la construcción de los instrumentos definitivos. Con respecto a la confiabilidad, con el fin de obtener la confiabilidad de los datos de la encuesta, se realizará la prueba del coeficiente del alfa de Cronbach,
Hernández explica que este tipo de confiabilidad requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la consistencia de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. Siguiendo con el análisis de la información, se inicia con una revisión documental para la construcción de un modelo inicial, seguido de la aplicación del cuestionario. Una vez aplicado este cuestionario a los empleados y realizado el análisis estadístico de la información, se construye un modelo intermedio. Al someterse el cuestionario a la validación de los expertos y con el análisis de los aportes de los mismos, se construye el modelo final de gestión de capital intelectual y las capacidades de innovación del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del Estado Sucre. Finalmente se muestran las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.